Mi prometido, Martín, intentaba forzarme a cancelar la boda y para salirse con la suya, llegó hasta dejar en la ruina la empresa de mi padre, acumulando millones de deudas en el proceso. Mi papá, que ya batallaba con problemas cardíacos, sufrió un ataque masivo y lo ingresaron de urgencia en la UCI. Estaba de rodillas, suplicándole a Martín que me diera dinero para sufragar la operación, cuando mi mejor amigo de la infancia, Esteban, apareció de la nada. Consiguió para mi padre a un cirujano de primera categoría y se quedó a nuestro lado en el hospital, día y noche. Una semana después, mi padre tuvo otro infarto. Para intentar darle algo de paz, Esteban se arrodilló junto a él y juró que se casaría conmigo y cuidaría de mí para siempre. Papá parecía haber encontrado un poco de calma antes de fallecer. Tras el funeral, me sentí entumecida y con el corazón hecho trizas. Cancelé oficialmente mi compromiso con Martín y, en un estado de desconcierto, me casé con Esteban. 5 años después, por accidente, escuché una conversación entre mi ex, Martín, y Esteban. Hombre, eres un genio por dejar que ella terminara contigo tan voluntariamente. Si alguna vez se enterara de que fuiste tú quien arruinó la empresa de su padre, seguramente intentaría matarte, ¿no? Me quedé helada, con la mano aún apoyada en la puerta de la sala privada de banquetes del elegante restaurante madrileño. La voz burlona de Martín seguía resonando. Eres de una frialdad inhumana, Esteban. Ella te ha conocido toda la vida, te ha tratado como a un hermano. Apuesto a que ni se le pasó por la cabeza que tú serías el responsable de dejar a su padre en la bancarrota. No habría soportado la culpa todos estos años si no fuera por Alba. Puede que no me agrade, pero no soy tan malvado como para matar a alguien, replicó Esteban con voz tensa y mientras su vaso se estrellaba contra la mesa. Pasaré el resto de mi vida enmendando mi error con Claudia. Te ayudé entonces porque deseaba la felicidad de Alba. Si alguna vez le haces daño o la haces llorar, te acabaré, continuó Martín con tono amenazante. Martín se rió entre dientes. Eres tan devoto. Lástima que Alba me eligiera a mí. Ve, sé el caballero de brillante armadura para tu Claudia. Después de todo, fuiste tú quien le arrebató el único apoyo a su padre. Ojalá no regrese para atormentarte en las noches. Giré bruscamente y el vaso que sostenía se estrelló contra la puerta. El sonido de pasos aproximándose me impulsó a correr. Bajé a toda prisa al bar del local y me bebí un trago de whisky de un solo trago. El licor, desconocido para mí, me hizo brotar lágrimas. Mi mente daba vueltas. No era Martín, sino Esteban, el hombre que pagó la cirugía de papá. Debió haberle dicho algo a mi padre aquel día que provocó el segundo ataque al corazón. No es de extrañar que papá lo mirara fijamente, con una mirada tan penetrante. Y todos estos años de matrimonio, su supuesta ternura, ¿no habían sido otra cosa que su retorcida manera de saldar una deuda conmigo? ¡Qué patético! Una oleada de dolor y rabia me invadió. Justo cuando estaba a punto de alcanzar otro vaso, los brazos de Esteban se enredaron a mi espalda. Su rostro se hundió en mi cuello y su voz, cargada de una embriaguez suplicante, susurró. Claudia, ¿dónde has estado? Te he echado tanto de menos. Ven a casa conmigo, Claudia. Te amo con locura. Cada vez que Esteban se emborrachaba, solía murmurar declaraciones de amor, y sus amigos decían que eran la verdad líquida de su pasión desmedida. Pero ahora, todo sonaba tan equivocado. Me aparté de él con la mayor naturalidad posible, guiándolo hacia el coche. Esteban se desplomó en mi regazo, respirando de forma pausada, como si estuviera dormido. Alba, ¿por qué no me elegiste? ¿Por qué? Logré oírlo. Y esa vez, el nombre que había rondado sus sueños tantas veces se hizo audible. Alba Reynoso, la mujer que se había robado a mi prometido, y al mismo tiempo, había sido la que se me escapó para Esteban. Así que Esteban nunca la superó, ni siquiera cuando fingía estar enamorado de mí. Subestimé su obsesión por Alba. Su teléfono se deslizó del bolsillo. Me agaché para recogerlo y vi que aparecía un mensaje en la pantalla. Esteban, gracias por ayudarme con el vino esta noche. Realmente no puedo aceptar ese collar, es demasiado caro. Al instante apareció en Instagram una publicación de Alba. El amor no tiene precio. Adjunta había una foto de un precioso collar, el mismo que, según decían los medios, había sido adquirido en una subasta por un misterioso multimillonario por 10 millones de euros. La última semana había estado a tope de trabajo, y Esteban se enfermó gravemente por no alimentarse bien, teniendo que ser trasladado de urgencia al hospital. Pero en cuanto salió, voló a Barcelona, y yo me llené de ira y tristeza pensando que anteponía el trabajo a su salud. Ahora comprendía que se trataba de esa subasta. Incluso enfermo, tenía que conseguir el collar más caro del mundo para su única y verdadera musa. Con manos temblorosas,
Ingresé la contraseña de bloqueo de su móvil, casi como en trance. Era el cumpleaños de Alba. Esteban siempre decía que necesitábamos darnos espacio, lo que significaba que yo no tenía permitido acercarme a su teléfono. La pantalla se iluminó mostrando la sonrisa de Alba. No era de extrañar que se le ablandara el semblante y pareciera soñador cada vez que desbloqueaba su móvil. Decidí revisar sus álbumes de fotos. Estaban organizadísimos. Alba a los 10, Alba a los 11, Alba a los 25. Cada álbum narraba un capítulo diferente en la vida de Alba, repleto de imágenes felices. Pero no había ni una sola foto mía en ninguno de esos álbumes, ni siquiera de Esteban. Solo Alba, tal como su corazón, que siempre le había pertenecido a ella. Después, encontré la aplicación de notas, repleta de entradas de diario. 20 keys nublado. Alba se lastimó la pierna con una rama. Es culpa mía, no debí tener árboles en el patio. 20 keys soleado. Alba se va a casar. Mientras ella sea feliz, vale la pena. Mi vida gira en torno a su felicidad. 20 keys. Lluvioso. Me casé. Vi a Alba parada allí y no pude dejar de pensar que ella debía ser la que estuviera a mi lado. El coche se detuvo en la entrada de la casa. Miré el patio, tan desolado, y mi cuerpo se llenó de un frío glacial. Antes, en nuestro pequeño jardín había 2 melocotoneros que Esteban había trasplantado desde la casa de mi infancia. Mi papá los plantó cuando tenía 10 años y siempre me hacían sentir que él seguía a mi lado. Un día, de manera inexplicable, las raíces de los melocotoneros se pudrieron. Esteban pasó 3 días y 3 noches consolándome. Ahora comprendía. Había sido él quien había destruido el único vínculo que me quedaba con mi papá. Un mensaje apareció en el móvil, enviado por su asistente. Señor Esteban, según sus instrucciones, su testamento ha sido finalizado. Todos sus bienes serán transferidos a la señorita Alba Reynoso. Solo necesitamos su firma para que tenga efecto. Entre lágrimas borrosas, recordé al hombre que en el funeral de mi padre me había abrazado, prometiéndome amor eterno. Claudia, te daré un hogar. Todo lo que tengo será tuyo. Esa noche, mientras ayudaba a Esteban a subir a la cama, algo que distaba de mi rutina habitual, me dirigí directamente a la habitación de invitados. Al cerrar los ojos, reviví todos esos años en los que fingió amarme. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se colaban por las ventanas. Abrí los ojos y me encontré con la mirada amorosa de Esteban. Se inclinó y depositó un beso en mi frente. Claudia, ¿te molestó lo de anoche? Lo siento, bebí de más. Te prometo que no volverá a pasar. Ese gesto tierno de siempre, como si nada hubiese ocurrido. Simplemente respondí, ok, y me levanté para lavar los restos de su beso. La mesa estaba repleta de desayunos, platos que solían alegrarme el día. Pero ahora, sabiendo lo que escondía su diario secreto, nada podía volver a ser igual. Todo aquello era precisamente lo que Alba amaba. El sonido de una llave en la cerradura me sobresaltó. Entró Alba, luciendo un vestido blanco inmaculado. Se sentó en la mesa con una sonrisa en el rostro. Perdona la molestia, Claudia. Martín me llamó para desayunar ya que tenemos una sesión de fotos esta mañana. Fijé la cadena de llaves que llevaba, idéntica a la mía. Esteban, percibiendo mi mal humor, me susurró. Alba es nuestra mejor amiga. Es normal que tenga llave, pero se detuvo en mitad de la frase. Se levantó de golpe y le quitó el vaso de zumo de naranja a Alba. Alba, no puedes beber zumo de naranja. Después de tantos años, ¿acaso no lo recuerdas? Alba soltó una risita coqueta. Oh, tienes razón. Menos mal que te tengo a ti para ponerme los pies en la tierra. Se miraron fijamente, comportándose como una pareja enamorada. Yo no tenía ganas de ver su pequeño espectáculo y me dirigía hacia la puerta cuando Alba me detuvo. Claudia, recuerdo que eres fotógrafa. ¿Te importaría echarnos una mano en la sesión de hoy? La verdad es que no confío mucho en este fotógrafo novato. No había tocado una cámara desde la muerte de mi papá. Cada vez que cogía una, recordaba sus enseñanzas y veía en mi mente aquella expresión dolida de su rostro al despedirse de este mundo. Esteban lo sabía. Había encerrado todas mis cámaras, diciéndome que no me exigiera tanto y que saldría adelante cuando estuviera preparada. Pero ahora, sin siquiera preguntarme, me empujaba a subir al coche. A Alba se le marean los viajes en coche. Claudia, tú quédate en la parte trasera. Olvidó convenientemente que yo era la que sufría mareos mucho peores que los de Alba. Ni había terminado mi desayuno, y pasé todo el trayecto con el estómago revuelto. Al llegar, Esteban se mostró entregado con Alba, cuidando de no arrugar su vestido, antes de acompañarla al estudio fotográfico en el centro de Barcelona. Intentaba recuperar el aliento junto al coche cuando Esteban me arrastró hacia el interior. Claudia, la sesión está a punto de empezar. No te pongas difícil. Esta sesión es crucial para Alba y para la empresa. Casi me empujó de bruces dentro del estudio. Después de 5 años sin sostener una cámara,
Mis manos temblaban ligeramente, entre la extrañeza y el terror. Hice mi mayor esfuerzo por controlar mis emociones, forzándome a seguir presionando el obturador. Durante la pausa a mitad de la sesión, Alba y yo quedamos a solas. Ella repasaba las fotos, mientras una sonrisa sardónica se dibujaba en su rostro. «Claudia, eres tan inútil como tu padre. No haces nada bien. De tal palo, tal astilla», solté en tono seco. Mis uñas se hundieron en las palmas. Temblaba tratando de contener la furia. ¡Zas! Un golpe seco estalló en mi mejilla. Alba me miró con una sonrisa burlona, la mano suspendida en el aire. «Claudia, eres patética. No puedo creer que hayas salido corriendo tras Esteban tan rápido después de que Martín te dejara. No eres digna de él. Y, a propósito, ya sea él o Martín, ambos me pertenecen. No eres digna», murmuré. Aún aturdida por el impacto, trataba de asimilar lo que acababa de suceder, cuando de repente Alba agarró mi mano y se abofeteó a sí misma, cayendo dramáticamente al suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parecía un ciervo herido, totalmente diferente a la mujer de un momento antes. «Claudia, no quise decir que tu trabajo fuera malo. Solo esperaba que pudieras disparar desde otro ángulo. Si no te convence, no pasa nada». En ese instante, Esteban irrumpió. Un vaso cayó al suelo al verla. Empujó a un lado y se apresuró a atenderla, examinándola cuidadosamente. «Esteban, estoy bien. No te enfades con Claudia. Fue mi descuido». «Alba, eres tan amable. Siempre velas por los demás». Mientras observaba esto, no pude evitar preocuparme. Con suma delicadeza, Esteban la ayudó a levantarse, como si estuviera hecha de cristal. Luego, rodeó a Alba con su brazo y me lanzó una mirada fulminante. Era la primera vez en 5 años que me miraba de esa manera. «Claudia, discúlpate con Alba. He sido demasiado blando contigo todos estos años. Te has convertido en esta mujer malvada. Lo siento mucho, Alba», pronuncié mecánicamente, mientras un fuego helado comenzaba a arder en mi interior. «No volverá a suceder». Salí del estudio fotográfico sin mirar atrás. El reloj de la catedral marcaba las 3 cuando decidí que no volvería a casa esa tarde. Caminé hasta llegar al edificio de Reynoso Internacional, donde había pasado mi infancia. Las ventanas del tercer piso, donde solía estar el despacho de mi padre, reflejaban el sol de la tarde. «Señorita Claudia». Una voz me detuvo. Era Teresa, la antigua secretaria de mi padre. He estado intentando contactarla. «Hay algo que debe saber». Me condujo hasta una cafetería cercana. Con manos temblorosas, sacó una carpeta desgastada de su bolso. «Su padre me pidió que guardara esto. Dijo que llegaría el día en que usted lo necesitaría». Los documentos revelaban una red de empresas fantasma. Mi nombre figuraba como accionista mayoritaria de una holding que desconocía. Las fechas se remontaban a 3 meses antes de la muerte de mi padre. «Su padre nunca confió en el señor García», susurró Teresa. «Usted es la verdadera dueña del 40% de Reynoso Internacional. Solo necesita reclamar su lugar». Teresa deslizó otro documento sobre la mesa. Era una carta notarial donde mi padre designaba un fideicomiso secreto a mi nombre. El señor García intentó acceder a estas cuentas múltiples veces, pero sin éxito. Su padre fue muy cuidadoso al establecer que solo usted podría tomar control después de cumplir 30 años o descubrir la verdad sobre su muerte. Mis manos temblaron al sostener la carta. El papel tenía manchas de café y algunas palabras estaban borrosas, como si alguien hubiera llorado sobre ellas. Teresa continuó. Su padre sabía que algo iba a suceder. La semana antes de su muerte me entregó una llave de una caja de seguridad en el Banco Central. Dijo que contenía pruebas que destruirían a Esteban y Alba si algo le pasaba. Esa misma noche, mientras Esteban dormía, accedí a su despacho. La contraseña de su ordenador seguía siendo el cumpleaños de Alba. Durante horas, copié documentos que evidenciaban años de malversación. Entre los archivos, encontré correos electrónicos cifrados entre Esteban y varios ejecutivos de bancos en Suiza y las Islas Caimán. Las cantidades mencionadas eran astronómicas. Una semana después, me presenté en las oficinas centrales. La recepcionista se sobresaltó al verme. Me dirigí directamente al departamento legal, donde Ricardo Montoya, un abogado recién contratado, me recibió. «Esto es suficiente para recuperar el control», afirmó mientras revisaba los documentos. «Muchos aquí siguen siendo leales a su padre». Montoya sacó una tablet y me mostró gráficos de transacciones sospechosas. «Hemos estado siguiendo el rastro del dinero. Esteban no solo desvió fondos de Reynoso Internacional, creó una red de lavado de dinero que abarca 3 continentes. Alba es la beneficiaria final de la mayoría de estas operaciones. Los siguientes días establecí una rutina. Durante el día, mantenía mi papel de esposa sumisa, preparando los desayunos que Esteban nunca tocaba y soportando las visitas diarias de Alba.
Por las noches, trabajaba con un equipo discreto de antiguos empleados de confianza, reconstruyendo el esquema de desvío de fondos. Teresa me proporcionó acceso a los archivos históricos de la empresa. Entre facturas y contratos antiguos, descubrimos un patrón. Cada vez que mi padre intentaba expandir el negocio en cierta dirección, surgían problemas inexplicables que lo obligaban a retroceder. Esteban siempre aparecía con una solución que invariablemente beneficiaba a las empresas fantasma vinculadas a Alba. El primer movimiento fue silencioso. Reintegré a 3 ejecutivos leales en puestos clave. Esteban, distraído con sus atenciones hacia Alba, firmaba documentos sin leerlos, devolviendo inconscientemente el control de la empresa. En menos de un mes, logré posicionar a personas de confianza en finanzas, operaciones y recursos humanos. Martín apareció en mi oficina una tarde, sin anunciarse. Su rostro mostraba señales de preocupación. «Claudia, hay algo que debes saber. La muerte de tu padre no fue un simple ataque cardíaco». Me mostró fotografías de una reunión entre Esteban y un médico desconocido, fechadas 2 días antes de la muerte de mi padre. Este hombre, el doctor Ramírez, fue investigado por negligencia médica en 3 casos similares. Siempre pacientes ricos, siempre muertes aparentemente naturales. La fecha del aniversario de Reynoso Internacional se acercaba. Alba insistía en organizar una gala benéfica, ansiosa por exhibirse en la alta sociedad barcelonesa. Cada fotografía que tomaba en sus sesiones documentaba sus encuentros con Esteban, construyendo un archivo de evidencias que se volvía más incriminatorio cada día. Durante una de las sesiones de fotos, capturé sin querer una conversación entre Alba y uno de los ejecutivos de la empresa. Hablaban en código, pero era evidente que discutían sobre transferencias ilegales. Esa noche, siguiendo una corazonada, revisé las fechas de todas las sesiones fotográficas de Alba. Cada una coincidía con movimientos importantes de dinero en las cuentas offshore que habíamos descubierto. Teresa me entregó más documentos una tarde. Encontré esto en el archivo personal de su padre. Eran registros de transferencias internacionales a cuentas en paraísos fiscales, todas vinculadas a empresas de Alba. El patrón era claro. Pequeñas cantidades movidas regularmente, acumulando millones a lo largo de los años. La gala sería en 2 semanas. Esteban había invitado a los principales accionistas y medios de comunicación. No sabía que estaba organizando su propia caída. Montoya y su equipo trabajaban día y noche preparando la documentación legal necesaria para tomar el control de la empresa. El día anterior a la gala, mientras revisaba los últimos detalles en mi oficina temporal en el edificio corporativo, recibí una llamada inesperada. Era Martín. «Tenemos que hablar. Claudia, he encontrado algo en la caja de seguridad de tu padre, algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre su muerte». Su voz temblaba. «Es sobre Alba. Ella no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Victoria Mendoza, y tiene un historial de fraudes similares en Argentina y Chile. Tu padre lo descubrió justo antes de morir». La revelación de Martín me dejó helada. Victoria Mendoza. Ese nombre resonaba en mi mente mientras revisaba los documentos que acababa de entregarme. Fotografías antiguas mostraban a una mujer idéntica a Alba, pero con otro nombre, junto a empresarios argentinos ahora en prisión. Tu padre contrató investigadores privados cuando empezó a sospechar, explicó Martín. Descubrió que Victoria había estado involucrada en el colapso de 3 empresas familiares en Sudamérica, siempre el mismo patrón. Seducía a alguien cercano al poder, causaba conflictos internos y desaparecía con millones. Los archivos detallaban una operación sofisticada. Victoria Mendoza no trabajaba sola. Era parte de una organización criminal especializada en infiltrar y desmantelar empresas familiares. Su técnica era impecable. Primero identificaba familias con potencial de conflicto. Luego insertaba a sus agentes en posiciones estratégicas. ¿Sabías algo de esto?, pregunté, estudiando su rostro. Lo descubrí hace 2 meses. Alba, Victoria intentó hacer lo mismo conmigo. Encontré documentos similares en mi empresa. Cuando confronté a Esteban, me amenazó con revelar información que destruiría la reputación de mi familia. Teresa entró a la oficina con más carpetas. Su rostro estaba pálido. «Señorita Claudia, encontramos algo en la caja fuerte antigua. Son grabaciones de las últimas reuniones de su padre. Las grabaciones revelaban conversaciones entre Esteban y un grupo de ejecutivos extranjeros. Hablaban sobre limpieza de activos y reestructuración familiar. Mi padre había documentado todo, creando un archivo detallado de sus actividades ilegales. El día antes de su muerte, su padre me pidió que enviara copias de estos documentos a varios notarios», reveló Teresa. Dijo que era su seguro de vida. Esa noche, mientras cenaba con Esteban y Alba, observé cada uno de sus gestos con nuevos ojos. Alba, no Victoria, mantenía su papel de mujer perfecta con una precisión escalofriante. Cada sonrisa,
Cada gesto de falsa modestia estaba calculado. La gala benéfica será perfecta, comentó, revisando los detalles en su tablet. He invitado a los Vázquez y los Montalbán. Los apellidos me provocaron un escalofrío. Según los documentos de Martín, esas familias habían sido anteriores víctimas de Victoria en Argentina. Sus empresas quebraron misteriosamente después de que ella estableciera alianzas estratégicas con ellas. Ricardo Montoya se reunió conmigo en un café discreto al día siguiente. Había estado investigando las conexiones internacionales. Las transferencias no solo iban a paraísos fiscales, explicó, mostrándome nuevos diagramas. El dinero se movía a través de una red de empresas fantasma antes de llegar a una fundación en Liechtenstein. Adivina quién es la beneficiaria. Victoria Mendoza. Exacto. Pero hay más. La fundación está vinculada a una organización llamada Phoenix Global Consulting. Son especialistas en reestructuración corporativa familiar. Phoenix Global Consulting. El nombre aparecía en los documentos que Martín me había entregado. Era la empresa que supuestamente había salvado a Reynoso Internacional cuando comenzaron los problemas financieros. Revisando las grabaciones de mi padre, encontré una conversación que me heló la sangre. Victoria hablaba con alguien por teléfono. El viejo Reynoso es más astuto de lo que pensábamos. Ha estado documentando todo. Sí, Esteban está controlado, pero necesitamos acelerar el proceso. ¿El doctor Ramírez está disponible? No, parecerá natural. Como siempre, la voz de mi padre interrumpía la grabación. Si estás escuchando esto, Claudia, significa que han tenido éxito. Pero te he dejado todas las herramientas para destruirlos. El imperio que construí es fuerte, y tú eres más fuerte aún. Martín me entregó una última carpeta. Esto es lo más importante. Son los documentos originales de constitución de Phoenix Global. Mira quién figura como fundador. El nombre que apareció me dejó sin aliento. Ernesto Mendoza, el padre de Victoria. Es un ex juez federal argentino, explicó Martín. Fue investigado por corrupción, pero nunca procesado. Creó esta organización para ayudar a empresas familiares en crisis. En realidad, es una fachada para una operación de lavado de dinero internacional. La gala benéfica sería en 3 días. Victoria había invitado a la crema y nata de la sociedad barcelonesa, incluyendo a varias de sus víctimas anteriores. No sabía que estaba organizando su propia exposición. El plan estaba listo, los documentos legales preparados, las autoridades alertadas. Solo faltaba un detalle. ¿Estás seguro de esto?, pregunté a Martín. Completamente. Es hora de que todos conozcan la verdad sobre Victoria Mendoza y Phoenix Global. Tu padre no será su última víctima. La noche antes de la gala, mientras Esteban dormía, me escabullí a su despacho una última vez. Necesitaba confirmar una última sospecha. En una caja fuerte oculta tras un cuadro, encontré lo que buscaba. Un pasaporte a nombre de Victoria Mendoza y documentos que la vinculaban directamente con la muerte de mi padre. Tomé una fotografía del contenido y se la envié a Montoya. Su respuesta fue inmediata. Es la prueba definitiva que necesitábamos. Los federales están listos. Regresé a mi habitación, pero no pude dormir. Las palabras de la última grabación de mi padre resonaban en mi mente. Mañana, durante la gala, el imperio de mentiras que Victoria y Esteban habían construido se derrumbaría. Y yo estaría allí, con mi cámara, para documentar cada momento. La noche de la gala, el salón principal de Reynoso Internacional resplandecía. Victoria, aún presentándose como Alba, había supervisado cada detalle. Candelabros de cristal, flores blancas importadas de Holanda, y una orquesta de cámara creaban la ilusión perfecta de opulencia y poder. Me ajusté el vestido negro mientras observaba la llegada de los invitados desde el segundo piso. Los Vázquez, los Montalbán, y otras familias que habían sido víctimas de Victoria en Argentina comenzaban a llenar el salón. Sus sonrisas tensas ocultaban años de resentimiento y pérdidas millonarias. Todo está listo, susurró Montoya, acercándose discretamente. Los agentes federales están en posición, mezclados entre el personal de servicio. Tenemos confirmación de que Ernesto Mendoza llegará en 20 minutos. La presencia del padre de Victoria era el elemento sorpresa que necesitábamos. Según nuestras investigaciones, no se habían visto en público en años, manteniendo una cuidadosa distancia para evitar conexiones con Phoenix Global. Esteban apareció en el salón, impecable en su traje italiano. Victoria lo seguía, radiante en un vestido rojo que había costado más que el salario anual de la mayoría de los empleados. Los vi saludar a los invitados, representando perfectamente sus papeles de anfitriones exitosos. Señorita Claudia, Teresa se acercó con una tablet. Los documentos están listos para ser proyectados. Los técnicos confirman que han bloqueado cualquier intento de interferencia con el sistema audiovisual. El plan era simple pero efectivo. Durante el discurso principal, cuando todos los ojos estuvieran en Victoria,
revelaríamos la verdad. Cada pantalla del salón mostraría evidencia de sus crímenes, incluyendo las grabaciones de mi padre. Martín llegó puntualmente a las 9, acompañado por 2 hombres que reconocí como agentes de la Interpol. Se posicionaron estratégicamente cerca de las salidas. El doctor Ramírez ha confesado, me informó en voz baja. Tenemos su declaración jurada sobre cómo manipuló el tratamiento de tu padre bajo órdenes de Victoria y Esteban. Un murmullo recorrió el salón cuando Ernesto Mendoza hizo su entrada. Alto, elegante, con el pelo plateado y una sonrisa calculadora, era la viva imagen del éxito corporativo. Vi cómo Victoria palidecía momentáneamente antes de recomponer su máscara de serenidad. «Papá, qué sorpresa», la oí decir, su voz apenas temblando. «No sabía que vendrías a Barcelona». «No me perdería el aniversario de una empresa tan importante», respondió él, sus ojos fríos evaluando el entorno. «Especialmente cuando mi Phoenix Global ha sido tan instrumental en su recuperación». Esteban se acercó, visiblemente nervioso. «Señor Mendoza, es un honor». «Ahórrate las cortesías, García», cortó Ernesto. «Tenemos asuntos más importantes que discutir». Los vi dirigirse a un rincón apartado del salón. Activé la pequeña cámara oculta en mi collar, asegurándome de capturar cada palabra de su conversación. «Las autoridades están haciendo preguntas en Buenos Aires», escuché decir a Ernesto. «Necesitamos acelerar la transferencia de activos. Victoria, tu trabajo aquí está terminado». «Pero papá, aún no he asegurado todas las propiedades», protestó ella. «Claudia todavía tiene derechos sobre...» «Claudia está aquí», interrumpí, emergiendo de las sombras. Los 3 se giraron sorprendidos. «Y tiene todas las pruebas necesarias para destruirlos». En ese momento, las pantallas del salón cobraron vida. Los rostros de los invitados se transformaron al ver las evidencias de décadas de fraudes y manipulaciones. La voz de mi padre, clara y firme, resonó por los altavoces, revelando la conspiración que había acabado con su vida. Victoria intentó alcanzar su bolso, pero Martín fue más rápido. «No busques tu pasaporte falso, Victoria. Ya no lo necesitarás». Los agentes se movieron con precisión, rodeando a los 3. Esteban, pálido y tembloroso, comenzó a balbucear explicaciones que nadie escuchaba. «Esto es ridículo», espetó Ernesto Mendoza manteniendo su compostura. «¿No tienen pruebas que... las grabaciones del doctor Ramírez no son suficientes?» Interrumpí proyectando la confesión del médico. ¿O prefiere explicar las transferencias de Phoenix Global a las cuentas personales de las familias que arruinaron? El salón se había sumido en un silencio sepulcral. Los Vázquez y los Montalbán se acercaron, sus rostros transformados por una mezcla de dolor y satisfacción al ver finalmente expuesta la verdad. Victoria, acorralada, mostró por fin su verdadera naturaleza. «Nunca entenderás el poder que teníamos, Claudia. Tu padre era débil, igual que tú. Nosotros construimos imperios». «No, Victoria. Ustedes destruyen familias, y eso se acabó». Los titulares del día siguiente estremecieron Barcelona. Fraude millonario en Reynoso Internacional. Caída de una red criminal internacional. Las fotografías de Victoria, Esteban y Ernesto Mendoza esposados ocupaban las primeras planas. En la sala de juntas, ahora mi dominio, revisaba los informes de daños con Montoya y el equipo legal. Las pérdidas superaban los 300 millones de euros, dispersos en una red de cuentas offshore y propiedades fantasma. «Los federales han congelado las cuentas de Phoenix Global», informó Montoya, deslizando un documento sobre la mesa. «Pero hay más. El doctor Ramírez ha ampliado su confesión. Detalló cómo manipularon los medicamentos de tu padre». Teresa entró con más carpetas. Los antiguos socios de Victoria en Argentina y Chile habían contactado, ofreciendo testimonios adicionales. El patrón era idéntico: seducción, infiltración, destrucción. «Señorita Claudia», llamó Teresa, «los Vázquez solicitan una reunión urgente. Quieren discutir una alianza para recuperar sus activos. La recuperación de Reynoso Internacional sería compleja. Victoria había infectado cada departamento con sus manipulaciones, documentos falsos, contratos fraudulentos, empleados fantasma. Cada día descubríamos nuevas capas de corrupción. Martín apareció en mi oficina una tarde, cargando una caja de evidencias. Las autoridades habían allanado las oficinas de Phoenix Global en Buenos Aires. «Encontraron esto», dijo, extendiendo un diario. «Son los planes originales de Victoria. Tu padre no fue su primera opción. Yo era el objetivo inicial». El diario revelaba una obsesión enfermiza. Victoria había estudiado minuciosamente a cada familia poderosa de Barcelona, catalogando sus debilidades.
Los Reynoso habíamos sido elegidos por mi padre viudo y mi aparente ingenuidad. Las confesiones comenzaron a llegar. Ejecutivos, contadores, incluso el jardinero que había envenenado los melocotoneros de mi padre. Todos habían sido manipulados o sobornados por Victoria. En la prisión, Esteban finalmente se quebró. Su declaración confirmó cada sospecha. El plan para destruir la empresa, el asesinato de mi padre, la manipulación constante. Tu padre lo descubrió todo, confesó entre lágrimas. La noche antes de su muerte, me confrontó con pruebas de las actividades de Phoenix Global. Victoria ordenó silenciarlo. Los documentos incautados en la oficina de Ernesto Mendoza revelaron una organización criminal que se extendía por 3 continentes. Reynoso Internacional había sido solo un capítulo en una historia de destrucción sistemática. Han encontrado más víctimas, informó Montoya. Familias en Brasil, México, incluso España. Victoria y su padre llevaban décadas perfeccionando su método. La reconstrucción comenzó lentamente. Cada departamento fue auditado, cada contrato revisado. Los empleados leales emergieron de las sombras, aportando información crucial sobre las operaciones ilegales. Teresa organizó los archivos recuperados, creando una base de datos de todas las transacciones sospechosas. Su dedicación incansable nos permitió rastrear millones en activos ocultos. Su padre estaría orgulloso, dijo una tarde, mientras revisábamos estados financieros. No solo has recuperado la empresa, has expuesto una organización criminal internacional. Las autoridades desmantelaron Phoenix Global. Cada día traía nuevas revelaciones. Políticos sobornados, jueces comprados, vidas destruidas. Victoria y su padre enfrentarían juicios en múltiples países. En la sala de juntas, ahora restaurada a su antigua gloria, presidí mi primera reunión como CEO de Reynoso Internacional. Los rostros que me rodeaban eran los de aquellos que habían permanecido leales, quienes habían arriesgado todo por la verdad. La empresa necesita una nueva dirección, anuncié. No solo recuperaremos lo perdido, ayudaremos a otras víctimas de Phoenix Global a reconstruir sus vidas. Los Vázquez y los Montalbán se unieron a la iniciativa. Juntos, creamos un fondo para apoyar a familias afectadas por fraudes corporativos. El imperio que Victoria intentó destruir se transformó en un símbolo de resistencia y renovación. Martín propuso una fusión estratégica entre nuestras empresas, una alianza basada en la transparencia y la confianza mutua. Su experiencia como objetivo inicial de Victoria nos ayudaría a fortalecer nuestras defensas contra futuros ataques. La última vez que vi a Victoria fue durante el juicio. Su máscara de sofisticación había desaparecido, revelando la verdadera naturaleza de una mujer consumida por la ambición y el poder. El melocotoner que planté en el jardín de la empresa floreció esa primavera. Un símbolo de renovación, me dije, mientras observaba los brotes desde mi oficina. El imperio de mentiras había caído, pero de sus cenizas emergía algo más fuerte, más verdadero. 6 meses después de la caída de Phoenix Global, Reynoso Internacional emergió transformada. Las oficinas centrales, antes territorio de conspiraciones y traiciones, ahora albergaban el Centro de Prevención de Fraude Corporativo, una iniciativa que ayudaba a empresas familiares a protegerse contra organizaciones como la de Victoria. Los tribunales dictaron sentencia. Victoria Mendoza, 25 años. Ernesto Mendoza, cadena perpetua. Esteban García, 15 años con colaboración. Las evidencias fotográficas que había recopilado fueron cruciales para las condenas. Han localizado más cuentas, informó Montoya durante nuestra reunión matutina. 50 millones en un banco suizo, vinculados directamente a la muerte de tu padre. La restitución financiera avanzaba metódicamente. Los Vázquez recuperaron el 60% de sus pérdidas. Los Montalbán, el 75%. Cada semana, más familias afectadas contactaban con nuestro equipo legal. Teresa supervisaba la reestructuración interna. Su conocimiento histórico de la empresa resultó invaluable para identificar y corregir las manipulaciones de Victoria. El nuevo sistema de verificación está implementado, explicó mientras revisábamos los protocolos. Cada transacción superior a 100.000 euros requiere triple autorización. La fusión con la empresa de Martín progresaba. Nuestras compañías complementarias crearon sinergias que fortalecieron ambas operaciones. Su experiencia en tecnología, combinada con nuestra red logística, generó un conglomerado más resistente. Durante la primera junta de accionistas bajo mi dirección, presenté el plan quinquenal de recuperación. Las proyecciones financieras mostraban un retorno a los niveles pre-Victoria en 2 años, con crecimiento sostenido después. Los inversionistas institucionales han renovado su confianza, informó el director financiero. Las acciones han recuperado el 85% de su valor. El departamento de fotografía corporativa, que una vez fue mi pasión, se transformó en una herramienta de transparencia. Cada reunión importante, cada negociación, quedaba documentada.
La política de puertas abiertas restauró la confianza de empleados y socios. Una tarde, mientras revisaba los últimos informes de auditoría, Martín entró en mi oficina. Su expresión era seria. «Han encontrado algo en las oficinas de Phoenix en Chile», dijo, extendiendo un archivo. Victoria tenía planes para otras 5 familias en Barcelona. Los documentos revelaban una red más extensa de lo imaginado. Empresas fantasma, identidades falsas, décadas de fraudes meticulosamente planificados. Nuestra exposición había detenido una operación criminal masiva. El melocotonero en el jardín corporativo dio sus primeros frutos esa temporada. Durante la celebración del primer aniversario de la reestructuración, repartimos melocotones a cada empleado, un símbolo del renacimiento de Reynoso Internacional. Teresa organizó una exposición fotográfica en el lobby. Memoria y verdad. Las imágenes contaban la historia de la empresa, desde su fundación hasta la actualidad. La fotografía de mi padre ocupaba un lugar central. La última sala mostraba las evidencias que habían derribado el imperio criminal de Victoria. Fotografías de reuniones secretas, documentos incriminatorios, confesiones grabadas. Un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra su camino. Tu padre construyó esta empresa con valores sólidos, comentó Teresa mientras cerrábamos la exposición. Tú la has reconstruido con los mismos principios. El último informe de la Fiscalía confirmó la extensión total de los crímenes de Phoenix Global. Más de 1.000 millones en activos robados, 15 empresas familiares destruidas, 7 muertes vinculadas directamente a sus operaciones. Reynoso Internacional emergió como líder en gobernanza corporativa. Nuestros protocolos de prevención de fraude se convirtieron en estándar internacional. Las empresas familiares de toda Europa buscaban nuestra asesoría. La última vez que visité a Victoria en prisión, encontré a una mujer derrotada. Su máscara de sofisticación había desaparecido por completo. «Nunca entenderás el poder que tuvimos», susurró cuando me iba. «Construimos imperios». «No, Victoria», respondí sin voltear. «Ustedes destruyeron familias. Nosotros construimos legados». El nuevo consejo directivo, formado por miembros de las familias afectadas y ejecutivos leales, aprobó la creación de la Fundación Reynoso. Su misión: proteger el legado de las empresas familiares y prevenir que otras victorias destruyeran más vidas. El imperio de mentiras había caído. En su lugar, construimos algo más valioso, un legado de verdad, transparencia y justicia. El sueño de mi padre no solo sobrevivió, se transformó en un faro de esperanza para otras familias empresarias. Cada mañana, al entrar a mi oficina, la fotografía de mi padre me recuerda que los imperios más fuertes se construyen sobre cimientos de verdad. Victoria y su red de mentiras son ahora una advertencia en los libros de historia corporativa, mientras Reynoso Internacional sigue creciendo, más fuerte y transparente que nunca.